Bueno, en este caso analizamos el trabajo, la entrevista entre Marco Aurelio Negri y Fernando Vivas, que es un experto estudioso de la televisión, y justamente discute un libro que publicó en esa ocasión una segunda edición, Fernando Vivas. La discusión gira en torno a la televisión, gira en torno a los contenidos, a la problemática pues de la estupidización que la televisión mm, procura en las personas, en su capacidad de no criticar, de conformarse, y ese tipo de programación de la actualidad, pues, de alguna forma condiciona la mentalidad de la gente. Son, básicamente la discusión gira en torno a eso. Ahora bien, curiosamente, Fernando Vivas tiene posiciones muy curiosas, muy interesantes, muy buenas. Por ejemplo, una idea que me pareció muy buena fue el hecho de que él dice que hace falta más ficción en la televisión, que es algo que también comenta Augusto Álvarez Rodríguez, que en este caso es el que comenta un poco en las interrupciones de la entrevista. Sí, es interesante eso, ¿no? Hace falta enfatizar más en la ficción en el país, porque él detecta que hay muchos noticieros, hay una saturación de noticieros en la televisión. Abundan los noticieros, pero escasea la producción nacional. Él dice que, por ejemplo, también le gustaría pues ver programas cómicos, pero hay algunos que simplemente a él le resultan intragables, ¿no? Y además, frente a la pregunta que hace de Negri sobre si programas como Al Fondo hay sitio, reflejan lo que es la televisión basura, Fernando Vivas hace una respuesta muy interesante. Dice que eso es reflejo de la realidad, ¿no? O sea, en realidad la serie Al Fondo hay sitio, ¿sí? Me parece que es la serie que discuten, es el reflejo de una realidad bastante básica, carente de objetivos, inmediatista, superflua. O sea, lo cual es interesante, ¿no? Porque la televisión de alguna forma refleja lo que está ocurriendo en la realidad peruana en esos momentos, cosa que pues refuerza la posición de Fernando Vivas, ¿no? Que en realidad cree que en realidad me pareció que la televisión tiene además cosas contra las cuales competir. Creo que él de alguna forma sostiene que lo que está pasando con la televisión es producto de un sistema de mercado que se rige por algunas reglas y que es una manera de estar ahí, de competir, de luchar por el atractivo del público, ¿no? En esa lucha por el atractivo del público, por jalarse más gente, pues es que caen algunas veces en esos excesos, porque la televisión también compite con el internet y compite con el cable y compite con varias cosas más. Entonces, lo que vemos en la pantalla es la desesperación de la televisión de querer lograr cada vez un poco más de rating, y eso es lo que se ve, ¿no? O sea, Fernando Vivas es un, digamos, defensor del status quo, en el fondo, de lo que vendría a ser la realidad televisiva. Al menos yo lo entendí así. Bueno, eh, una crítica que podría, pues, plasmarse aquí, de nuevo, eh, es, por ejemplo, lo que se menciona en alguna parte de la entrevista. Creo que podemos recordar algunas ideas de, vinculadas pues al pensamiento peruano. Se me ocurre, por ejemplo, Salazar Bondi, Salazar Bondi, que pues lucha por una identidad peruana, pero él sostiene que un enfrentamiento un conflicto es pues la alienación, hay contenidos en la televisión que alienan a la gente a pensar de una manera, por sus contenidos de baja calidad, hay una sensación
de que no hay nada que hacer, de que todo va a peor y de que hay que dejar hacer, dejar pasar, el inactivismo. Esas ideas ya están en Salazar Bondi, también en Chomsky, cuando sostiene que la televisión de alguna forma hace una manufacturación del consenso. Bueno, esas son algunas ideas que podría aportar, ¿no? Me pareció una buena entrevista, muy interesante. Aquí, por fin, alguien le para pecho, por así decirlo, de Negri, ¿no? Bueno, muchas gracias.